Yo quiero entrar. Amén. Gloria al Señor. A Él sea la gloria, la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, hermanos. Así como estamos, hermanos, rápidamente nos vamos a nuestras Biblias. Gloria al Señor. Y nos vamos al Romanos 8:28. Estamos ahí. Romanos. Con calma, hermanos. Vamos a tomar un pensamiento. Ahí está. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego los invito a que vayamos a Mateo 11. Gloria al Señor. Mateo 11, hermanos. Versículo 28 igual. Dice así, ahí estamos. 11:28. Gloria al Señor. Ahí estamos, hermanos. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y cargados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Voy a repetir ese versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras, ¿qué? Almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Hay cargas? Amén. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Señor, estamos aquí reunidos delante de su presencia, Padre. Sabiendo, Señor, que usted está aquí con nosotros, Señor, y se has puesto una porción de su palabra. Usted dice que todo pasará menos su palabra, Señor, y es la que también sirve para alimentar, Señor, nuestras almas y que podamos descansar, Señor, en usted. Señor, le pedimos en esta noche, Señor, que nos muestre, Señor, y nos dé la porción que venimos a tomar, Señor, conforme nos la da, Señor, y también le pedimos la guianza de su Espíritu Santo y la revelación de sí misma, Señor, para que usted más que nada lo podamos manifestar conforme a su palabra en nosotros, Señor. Señor, yo le pido esta noche, Señor, que sea con cada uno de mis hermanos, que mueva sus corazones, Padre Celestial, arrancando, Señor, aquello que todavía nos estorba, Padre. Unge, Señor, mis labios con carbón encendido y circuncide todo oído y todo corazón, Señor, para que sea puesta, Señor, ahí su palabra en esa tierra fértil, Señor, en la cual, Señor, esperamos que el día de mañana, Señor, dé esos preciosos frutos, Señor, del Espíritu Santo. Señor, todo sea conforme a su palabra y su buena voluntad, se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, Dios los bendiga. La barca está más cargada de un lado, hermanos. Vamos a empezar. Le pusimos, bueno, le puse como título, hermano, autoridad a ese pensamiento.
sabiendo, hermano, que cada enseñanza, hermano, cada enseñanza es para estos días, para que las familias empiecen a caminar, hermano, y haya una restauración, hermano. Pero sabemos también que el pueblo de Dios siempre le ha gustado separarse de Dios. Y es que es su naturaleza. Por eso Jesucristo, cuando se le acerca Nicodemo aquella noche, después de una buena plática, le dice que es necesario nacer de nuevo, hermanos. Y no le estaba diciendo que se tenía que tardar mucho, hermanos. ¿Por qué, hermano? Dios en su palabra dijo que cuando usted escuchara la palabra, esa palabra iba a entrar en tierra fértil y que el sol de justicia, siendo el Espíritu Santo, iba a verificar esa palabra, hermano, conforme la fuera escuchando. Y ustedes, como verán, yo creo que la palabra de Dios no es tan poquita, hermano, es extensa. Y todavía de cada capítulo, aún de cada versículo, hay profundidad en su palabra, siempre es infinita. Y Él nos dice de una u otra forma, hermano, que tenemos que estar a la expectativa de lo que el Señor o el Rey está mandando a hacer. ¿Sí? Dice Él que si un miembro de familia, hermano, de abajo para arriba, los hijos, porque también somos hijos, hermanos, también como padres, también somos hijos. Los hijos algún día van a ser padres y esos hijos van a tener hijos, hermanos, que deben un respeto a sus padres, pero ellos no pueden aprender, hermanos, si el padre es delincuente. Dice el hermano, dice que si un miembro de familia alguna vez pierde su respeto por alguna familia, dice los hijos, hermano, están mal. Se parte a pedazos esa familia. Y sí, hermano, hay muchas familias, como dije la otra vez, cuando entramos a las casas, mi esposa y yo, muchas mujeres y hombres decían que hablaban con sus hijos y no les hacían caso. Hacían lo que querían, porque no es hablar, hermano. Señor Jesucristo, aprender de mí, que soy manso y humilde. Bueno, no todos lo saben, solamente aquel que es cristiano, hermano, no que reclama ser cristiano. Porque uno que reclama ser cristiano es cuando sale del mundo y empieza su caminata. Y dicen gustosos, porque lo están declarando con fe. Ya me convertí en el Señor Cristo. Amén. Lo está declarando porque va a llegar allá. Pero esa persona todavía es una persona del mundo y tiene que recibir instrucción para recibir una limpieza y poder trabajar para el Señor Jesucristo. ¿Ha de cuenta esto? Vamos a suponer que es un vaso, es suyo, y llega la familia, ¿no? Y de repente por ahí lo avientan por allá el árbol, en el jardín, abajo de un árbol y lo recoge. Y es el que me gusta. Usted va, al hacer esto, lo está recogiendo, es su justificación. Lo está justificando. ¿Qué es justificación? Dios lo justifica, hermano, y Él ve que esa persona aceptó que Él murió para que usted tomara su lugar. Y sus pecados, los que sean, llámese como se llame, adulterio, fornicación, mentira, desobediencia, todo eso, hermano. Ahí ella lo está justificando. Es como si usted no hubiera hecho nada, pero no queda ahí. Ya está bajo su preciosa sangre, pero esa preciosa sangre la tiene que lavar y lo lleva y lo empieza a restregar y la limpia porque lo tiene que utilizar. Ya lo lavó, eso es santificación. Su sangre es santificación y lo pone aquí, ya está listo para el servicio. Ahora sí ya me lo voy a poder echar un buen trago de agua o de jugo de leche, pero todavía no está en servicio. No puede estar así. Así la iglesia tiene que empezar, hermano. Vienen así personas porque Dios nos sujetó a desobediencia para manifestar su misericordia en cada uno. Eso es lo que debe entender cada jovencito, cada mujer, que no puede servir en la iglesia, y cada hombre, aunque tiene un deseo, ¿cómo le sirve primeramente? Hay un primer amor que va a decir que se le fueron las penas, no se le fueron, simplemente que empieza a trabajar el Espíritu Santo en él y se da cuenta que tiene un poco más de gozo. Y la gente no se da cuenta. Y el pentecostalismo, hermano, les meten la idea que ellas son llenos del Espíritu Santo cuando no. Se están regocijando en su espíritu. El espíritu que fue cambiado y empiezan a caminar. Ok, ahí está, ya está para servicio. Pero ese vaso tiene que ser llenado de palabra, de palabra, de palabra, de palabra. Y un día, hermano, si usted no deja de venir al servicio, un día Dios le va a placer en bajar y vivificar
esa palabra. Es lo que dice Pablo aquí. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, hermano. Y cuando esa iglesia, hermano, esos hijos espirituales empiezan a ver eso, hermano, empieza a haber una autoridad ahí. Empiezan a ver una autoridad porque el Espíritu Santo está vivificando lo que tiene que hacer cada hijo de Dios, porque lo va a hacer, no porque lo tiene que hacer. Es una gran diferencia. Lo va a hacer, no lo tiene que hacer. Como le dijimos, Señor, ¿cuándo hicimos esto por usted? No se dieron cuenta que le habían dado de comer, que lo habían alimentado, que lo apoyaron a lo mejor porque tenía necesidad. Si cayó en la cárcel, lo iban a visitar, porque habían algo en él del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me hiciste? Digo, oh, ¿cuándo? No se dieron cuenta porque estaban ellos así. Lo hicieron porque era el Señor Jesucristo, hermano. Ahora, dice, y si una iglesia alguna vez pierde el respeto por su pastor, esa iglesia se acaba. Y si una nación alguna vez pierde el respeto en su Suprema Corte y la decisión, la de ella sale, esa nación se parte en pedazos. Fíjense, cuánta gente le pierde respeto al presidente también. Yo los he oído, hermano. El mexicano es lo más bonito y folclórico que le dice, no, al presidente, primero votan por él, porque les dan tortas, les dan dinero y todo, pero y una vez cuando ya ven lo que es de verdad el presidente, y no es porque sea, hermano, usted mismo lo eligió. Ay, ese presidente, si tuviéramos tenido ese, y el de hace 5 años se recuerda, no, me acuerdo que aquel presidente era bueno, no, era lo mismo, pero no era el presidente, era usted. Amén. En Mateo 11:28 nos dice que vengamos a Él. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar. Mire, hermano, andamos todos los días bien frustrados con situaciones en el trabajo, en la casa, todo eso. Pero muchas veces no damos cuenta que son espíritus. La gente allá afuera dice que son, están mal psicológicamente, van con el psiquiatra, llevan al niño, a la esposa, al esposo, que le den una buena tronada porque tiene estrés, hermano. Fíjese. Pero son cargas, hermanos, que usted va levantando con gente que se asocia y se junta. Y que escucha. Dice mentira, ¿no? Hermano, se ve por la forma de andar y caminar y platicar, hermano. Pero sobre todo en la cara, hermano. Ustedes saben, hermano, que cuando una oración y es el diablo que ve descubierto, el hermano, la hermana pone una cara de demonio, hermano, y no es la cara de la hermana ni del hermano. Es el diablo que está ahí que va a ser descubierto por la palabra. Porque el espíritu, hermano, entra hasta adentro hasta discernir, hermano, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el que está ahí, hermano, es el que está rigiendo. Ustedes saben, si usted le sirve a Dios, va a manifestar sus atributos. Si usted le recibe al enemigo, también sus atributos. Dijo el Señor Jesucristo, su padre, el diablo es. Porque las obras de él las hacen. Pero también nosotros tenemos un padre y las tenemos que manifestar. No porque las tenemos, se va a manifestar, hermano. Fíjense. Nosotros, hermanos, nuestra experiencia cristiana se basa solemnemente en el descanso. Descansamos, hermano. Oiga, hermano, pero es que, hermano, descansamos. Dios lo dijo. Recuerdo cuando llega una primera persona, un hombre, una mujer, anda bien gustoso, sí tiene las mismas cargas. Entonces, ¿por qué anda contento? ¿Por qué anda feliz? ¿Por qué le dice a la prima, al hermano, mira, te invito a mi iglesia, ya mira, cantas buenas alabanzas y nos hablan, nos dicen esto? Y la invita y llega a venir y dice, no, digo, ya quieren que me vista así, que ande así, me regañen así, porque mire, hermano, dice que muchos amaron la oscuridad, hermano, porque la luz les demostraba, les enseñaba de lo que estaban batallando, y hay mucha gente que todavía ama al mundo.
ama a ese demonio, hermano, y no lo sabe. La palabra se lo revela, pero cuando él está en una situación hasta abajo, hermano, casi para llegar al infierno, se da cuenta que necesita a su Señor. Y dice, ya no aguanto. Y vengo. Porque hay un hombre con autoridad, hermano, que echa a esos demonios, hermano. Dice eso, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ustedes son sacudidos con todo hasta que vienen a Cristo. Entonces todo eso ya está terminado. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, hermano, porque lo dice otro pastor, no, lo dice su palabra, y su palabra es autoridad, hermano, es la autoridad del Señor Jesucristo, y usted se va descansando en Cristo, paz perfecta, hermano. Hermano, porque la misma palabra, si usted quiere descansar en Cristo, si tiene que vivir en Cristo, hermano, tiene que padecer, pero esos padecimientos, hermano, son más que los que tiene, hermano, pero usted ya no lo va a sentir, porque hay algo en su corazón, hermano, que ya Dios ha vivificado. Usted ve a los profetas, a los apóstoles, a todas aquellas personas, los jueces, hermano, que estaban con el Espíritu Santo, hermano, que caminaron a gusto, vivían sin dinero, ya no tenían casa, algunos las habían vendido y las repartieron entre sí, hermano. Los golpeaban cuando los agarraban, los vituperaban, los escarnecían, hermano. Se burlaban de ellos, inclusive, hermano, hasta la cárcel iban y los maltrataban, hermano. Y les quitaban la vida. Pero ellos iban gozosos a su Señor. Sabía que era parte de eso, hermano. Y ahí muchos dicen, ay, ser cristiano es tan duro. Hermano, ser cristiano es bello porque, hermano, las cosas aquellas, hermano, son más hermosas que las que tenemos aquí. Fíjense, no importa lo que venga o vaya, nada puede tocarnos sin que pase por encima del pastor. ¿Quién? Hermano, fíjense, ¿qué autoridad tiene el pastor? Fíjense, el profeta nos cuenta que allá en la India iban caminando así un pastor con unos 50 o 60 ovejitas y le iba preguntando, ¿y aquellos cómo se le dice? Si están pastoreando caballos, pues pastor. Y aquellos que, pastor, es pastor. Es que pastor significa apacentador. Nomás alimenta. Ustedes vienen aquí a alimentarse. Yo no tengo que hacer, tiene que ser la palabra. Tiene que ser la palabra que le está alimentando y que haga ese cambio interno. Y dice que iba pasando y dice que se paró los carros y venía así por la ciudad y había muchos puestos de verduras, de legumbres. Fíjense lo que es una borreguita cuando ya son bien enseñadas, instruidas. Iba el pastor, ni siquiera volteaba, nomás de repente había un sonido y venía caminando en línea así, hermano, y las ovejitas así. Ni siquiera volteaban y pasaban pegaditos, así iban volteadas así, caminando, siguiendo a su pastor. Fíjese, qué hermoso, dice, qué hermoso es eso. Y dice que llegaba y las encerraba y él se dormía en la puerta. Eso es un pastor, hermano. Se dormía cuidando sus abejas día y noche. Esa era su vida. Él daba la vida por sus ovejas, pero hay un pastor, hermano. Un pastor, hermano, grande que cuida sus ovejas. Como le dije la otra vez, antes Dios sobre nosotros. Después Dios con nosotros caminando. Pero ahora para cuidar a su novia o a sus ovejitas, ahora Dios en nosotros, hermano. Ya tiene que separar, hermano. Por eso, hermano, no puede andar una mujer sin su esposo, porque son una sola carne, una unidad. Él, ella y Dios, hermano. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que lo pueda separar, hermano. Por eso hoy en día, hermano, cuando ya anda la mujer por allá trabajando y el hombre, hermano, fíjense, hay tanto lobo, hermano, tanto lobo. Por eso es necesario, hermano. Y este estado, hermano, este estado de Albuquerque es el gran índice, hermano, de adulterio y fornicación, drogadicción, hermano, y cuántos espíritus hay aquí, hermano. Por eso es muy difícil que la gente se comprometa con Dios, hermano.
Oiga, hermano, pero hay muchas obras, muchas iglesitas, iglesias grandes. Hermano, si usted ve, están entrando caballos, bueyes, cerdos, marranos allá adentro. Hermano, perdón, pero eso es. Porque no está Jesucristo ahí. Y si se llega a manifestar algo por uno, hermano, por una ovejita para sacarla de ahí, porque Él dijo que iba a sacar del este, del oeste, del norte y del sur, hermano, las iba a congregar donde estuviera el cuerpo. No son los hombres ni las mujeres que están ahí, es el Espíritu que está ahí, hermano, que ya los agarró. Por eso uno tiene que andar conforme a su palabra. Dice, de esa manera es nuestro pastor. Amén. Él tiene el derecho de paso. Él guiará a sus ovejas. Nada va a dañar ni molestar. Yo no sé por qué. Dice, si él dijo eso, es correcto. Un pastor es un hombre que le da pasto o un apacentador. Lo lleva a lugares de delicados prados, hermano. Su palabra dice ahí en Salmos 3, 23, hermano. Ustedes lo pueden buscar. Yo creo que todos lo han leído. Y dice Juan 10:4, dice Juan, dice, y cuando ha sacado fuera, ¿de dónde? Del mundo, hermano. Dice, todas las propias. Cuando nosotros llegamos, hermano, a la iglesia hace 12 años, se oía mucho. Y yo decía, pues no, yo no entiendo qué es eso. Porque hablaban del mundo, de la mundanidad, y que la chuleta, que eres bien carnudo, y todo eso, hermano. Yo digo, pues es eso. Decían que el mundo estaba entrando a las iglesias. Sí, hermano, no estaban, ya están adentro. El mundo ya está adentro. Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿quién? Dios. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, le voy a decir por qué conocen su voz. Algo que ellos no saben, hermano, que Pablo lo dice aquí, hermano, y está abierto en simplicidad, pero sellados aquellos intelectos, hermano. Pero sus hijos, los predestinados, le está diciendo, ven, como aquel águila, porque los que antes conoció, como dice en Apocalipsis, antes de la fundación del mundo, los que fueron escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero, dice, también los predestinó, desde allá del pasado los predestinó ya, ¿a dónde? Hermano, a recibir esa heredad, para que fueran hechos conformes a la imagen de quién, hermano, de su hijo, el gran pastor, hermano, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios habló la palabra y su palabra es autoridad, hermano. Su palabra se manifiesta, hermano. Para eso fue hecha, hermano. No hay hombre, no hay nación, no hay guerra, no hay demonio ni principado que pueda hacerle frente a la palabra, porque es autoridad, hermano. Y cualquiera que es manifestado de su palabra, hermano, tiene autoridad, hermano, como un hijo de Dios. Luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también me glorificó. Lo glorificó usted, hermano. Eso es lo que tiene que ver, que ya lo glorificó. No necesita, hermano, estar pensando, iré a llegar. No, hermano, Dios ya lo glorificó. Y se lo glorificó, hermano, es Dios. Él no miente. Yo puedo mentir. Cualquier hombre puede mentir, pero su palabra dijo que ya nos glorificó, hermano. Luego dice, más al extraño no seguirán. Mira, hermano, no es necesario que esté aquí en la iglesia. Allá afuera hay muchos extraños, hermano, donde le endulzan el oído, hermano. Si a la mujer le endulzan el oído, al hombre, siendo parte de la iglesia, también le endulzan el oído, hermano. Es lo que estaba hablando con mi compañero, mi hermano. Mucha gente que reclama ser cristiano y uno sabe cuando están batallando, los ve. Digo, ¿cómo batalla? Es porque no se ha agarrado de la palabra. No hay nada, hermano, que lo esté atando. Él no ha tenido una verdadera unión con Jesucristo. Todavía no han llegado a ser uno, hermano. Por eso los jala cualquier viento de doctrina, hermano, cualquier comportamiento, cualquier cara bonita. Dijo el profeta, tenga cuidado de este hombre. Dice un Judas, un manufacturado, una Acab, un incrédulo, tenga cuidado de esas bocas, hermano, que endulzan el oído de la iglesia o el oído de la mujer, que es lo mismo. Dice, ahora obsérvelo.
Hermano, podemos tener sanidad, podemos tener milagros, podemos tener un avivamiento, podemos tener bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Podemos tener un verdadero Pentecostés, un Pentecostés, hermano, una relación, un evento, hermano, un avivamiento, hermano, no una denominación, no una organización, hermano, algo vivo, dijo. Podemos tener eso. Dios lo dijo, Dios cumple su palabra. Así como Dios cumple su palabra con sus bendiciones, Dios cumple también sus promesas de juicio, hermano. Ambas cosas. Él prometió juicio y prometió promesas de bendición, hermano. Tenemos que recibir el juicio o la bendición, hermano. Tenemos que caminar hacia adelante o caminar hacia atrás, hermano. Tenemos que ir con Él o ir solos. Nadie puede ir con eso, hermano. Permanezcan en su palabra, hermano. Saben que el que se para por su palabra, hermano, dijo Él, yo lo declararé delante de los ángeles. Sí, hermano. Dijo el profeta, no tenemos que hablar con presunción. Usted habla, es cierto, hermano, de que Dios no puede mentir. No está hablando usted, es su palabra. Él está comprometido a manifestar en usted, hermano. Mire, la semilla no es heredera con la cáscara. Él dice, el que quite una palabra de esto, o añada una palabra a esto, su parte será quitada, así como lo dice en Apocalipsis 22, hermano. Dice, Pedro dijo, arrepentíos. Usted se tiene que arrepentir genuinamente, hermano. Cuando se bautizó, usted ya sabía que se iba a bautizar y tenía que dejar todas las cosas del mundo, hermano. Hermano, pues estoy batallando. Sí, lo tiene que dejar, hermano. A lo mejor todavía anda ahí, hermano. Pero Dios lo va a limpiar. Y regocíjese en esto, hermano. Cuando Dios lo empieza a limpiar, ahora sí se puede servirle a Él. Como dije, aquí está el vaso, hermano. Está vacío, está para servicio, pero cuando lo llena, hermano, lo llena, usted se deja llenar, tiene un corazón, hermano, y empieza a entrar su palabra, hermano, usted empieza a manifestar eso, hermano, se empieza a dar cuenta a la gente, oh, mire, el hermano ya cambió, ya es diferente, todavía se enoja como Moisés, pero ya es diferente, todavía se enoja con Elías, como Eliseo, maldice, pero ya tiene a Dios en él. Elías maldijo, Eliseo maldijo a aquellos jóvenes, hermano. ¿Sí? No la naturaleza, hermano, es Dios en él. Dios sabe, hermano, que siendo usted naturalmente, hermano, así lo va a ocupar, pero ya limpio, limpiecito, hermano, limpiecito, porque dijo que Él vivificaría ese cuerpo aquí, no allá. Ese cuerpo mortal, mire, fíjese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a la mujer? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién te lo está dando, hermano? Era vida eterna, hermano. Y esos ríos que dice que correrían desde su interior hasta... Mira, hermano, yo lo había dicho aquella vez, hermano, por inspiración. Pero el profeta de Dios dice, y estas cosas mayores harán, dijo, es porque usted va y habla y está vaciando en ella vida eterna, está vaciando en él vida eterna, hermano, está dándole vida eterna, hermano. Eso es lo que dijo, haré cosas mayores. Fíjense, los milagros más grandes, hermano, el cáncer, la diabetes, eso como quiera, hermano. Pero para mí, hermano, es que usted la sacó, hermana, de esa oscuridad a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar sus atributos. ¿Cuáles atributos? De redentor, de salvador, de sanador, de proveedor, hermano, de todos aquellos, hermano, manifestar eso. Y usted sale eso de su corazón. No lo tiene que fingir. No tiene que decir, oh, yo lo voy a hacer. No, hermano. Eso sale y sigue caminando, sigue haciendo las cosas, hermano. Mire, me acordé hace un rato que mucha gente, estoy hablando para la gente que reclama ser cristiano. Hay un cuento que yo escuché hace muchos años de ese perro que estaba en un porche y que se quejaba y pasó el vecino, le decía, fue a tocar, le decía al vecino, le digo, oiga, su perro creo que está enfermo. Le digo, ¿por qué? Porque se queja mucho. Le digo,
No, ese perro siempre se queja cuando está ahí acostado. Ahí donde está acostado hay un clavo que sale apenas la puntita, aunque le lastima, no le lastimas lo suficiente para levantarse e irse a acostar a otro lado. Así hay mucha gente, hermano. Se queja que está triste, se queja que su esposa no lo respeta, se queja que su esposo no le cumple el gasto, se queja que sus hijos no esto, hermano. Pero no tan suficiente para moverse, ir a buscar al Señor Jesucristo y doblar rodillas, hermano. La oración, hermano. De nada sirve, hermano, todo esto lo que le estoy diciendo, hermano, si no hay oración, hermano. De nada sirve, hermano, porque él mismo dijo, vivificará. ¿Qué vivificará? La palabra, hermano, que usted está comiendo. Porque no, mire, hermano, hermano, tanta gente que anda, hermano, allá afuera. Ya hasta personas que ni siquiera van a la iglesia, saben la Biblia y le contentan mis círculos, hermano, pero usted ve, digo, pues nomás es puro sabiduría, pero nada no está vivificado, hermano. Ese hombre se vaya al infierno, pero él sabe que a lo mejor él sabe la cuarta parte de la Biblia, o la mitad, o toda la Biblia, y él piensa que se va a ir al cielo, hermano, cuando no es así. Cuando fue escondida de los doctos intelectos y mostrado a sus pequeños, aquellos que tienen ganas, hermano, que Dios vivifique la palabra en él, hermano. Por eso, hermano, es igual con nuestras denominaciones hoy en día, hermano. Dependen de un ministro bien educado, de un instituto teológico, hermano, cuando lo revela el Espíritu Santo, hermano. Fíjate, ¿qué me hubiera pasado, hermano, si yo hubiera ido a un lugar de esos? Me hubiera alejado a miles de millas, ir a un instituto teológico cuando el Espíritu Santo es el que vivifica. Él mismo dijo, no os preocupéis por lo que habéis de decir. El mismo Espíritu Santo les pondrá, hermano, esa palabra a la boca para que de verdad sepa el oyente, hermano, lo que está necesitando es bajo inspiración divina, no bajo un intelecto educacional, hermano. No es así, hermano. Fíjense. Hoy, en estos días, no aceptan el bautismo correcto, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. No aceptan las 6 etapas del creyente, hermano. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque está escrito, hermano. Por eso no me preocupo. Está escrito. No aceptan a Malaquías 4. Muchas palabras, hermano, cuando él mismo dijo, igual que Isaías, que él traía de un renglón aquí, un renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, de un pecho, de otro pecho, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y esto no es de uno, hermano, es del Espíritu Santo, no es del hombre, y eso no entendieron. Ellos se siguen peleando, no es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Pablo, no es que yo soy católico, no es que yo soy bautista, se siguen peleando, lo mismo que pasó allá, se siguen peleando por lo mismo. Y aún dentro de ellos mismos, se siguen peleando, hermano. No saben que ya el Espíritu Santo ya está preparando a su novia. Hermano, qué tremendo. Fíjense. Él dijo, allá en Mateo 17:5, cuando estaba hablando Pedro, vayan a buscarlo. Fíjense. Mientras estaba hablando Pedro, hermano, fíjense, ¿cómo uno debe de callar, hermano, cuando Dios habla? Uno debe de saber callar, hermano, cuando Dios habla. Dijo, mientras él aún hablaba, ¿quién? Pedro. Dice, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz, fíjense, acuérdense, voz, desde una nube que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él. Amén, hermano, a él. Pero ¿qué oyen, hermano? Doctrinas denominacionales. ¿Qué oyen? Hombres doctos, hermano, que le traen para acá, hermano, pervirtiendo la palabra, pero dijo, a él. Es una orden, a él oír. Fíjese, hermano,
como en aquellos tiempos, como en estos tiempos, hay hombres que van a saber escuchar, hermano, y van a saber la autoridad que tiene la palabra, la autoridad que tiene Jesucristo, o la autoridad que tiene el verbo hecho carne. ¿Quién es? Dijo esto. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, porque tu palabra es autoridad. Bueno, así no dice, pero dice, y mi criado sanará. Él sabía, hermano, siendo un centurión romano, hermano, había escuchado de las maravillas que había hecho el Señor Jesucristo, la palabra andando, hermano, de que con autoridad hablaba y salían demonios, hermano. Dice, yo no soy digno, pero creo en Él. Así hay mucha gente, hermano, se siente digno. Usted debe de, mire como lo han hecho, saber, hermano, y decir, no soy digno. Yo soy digno de la muerte. Yo soy digno de irme al infierno. Pero por su misericordia, hermano, y porque están abiertas las puertas de su gracia, yo tengo, hermano, la oportunidad, hermano, que Él me dio al llamarme el que escucha mi voz. Y a la verdad todos las hablan. Dije, luego dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, hermano. Cuando usted sabe, hermano, que está bajo autoridad, ya lo dijo, aún del hombre, Dios bendicó eso. Él dice esto, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve. ¿Y qué dice? Y va. Amén. Luego dice, y el otro, ven y viene. A mí mi siervo, haz esto y lo hace. Fíjese qué tremendo. Él sabía. Dice, este centurión, un centurión es un hombre que está, dice, bajo la orden, bajo la autoridad de 100 personas. Ok, dice, muy a menudo me he cuestionado, cuando el trigo estaba creciendo en el campo, uno no puede ver el pequeño trigo que se levanta y simplemente se siente que es tan inferior. No hay nada en esa cabeza. Una cabeza pesada se inclina. Acuérdese, hermano. Bueno, yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ver un trigo, hermano, maduro, pero ese triguito se inclina, hermano. Fíjense, se inclina, está así el triguito inclinadito, y fíjense cómo el aire lo mece así. Se va para allá y para acá. El viento lo mueve. Y yo he visto hermanos, hermanas que están así. Nadie sabe dónde viene viento ni a dónde va. Y lo lleva, Señor. Gloria al Señor. Divina tu presencia. Dice, una cabeza llena se inclina. Amén. Un corazón lleno se inclinará. Amén. ¿Ve? Señor, yo no soy digno. Pero este hombre pensó que no era digno. Él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, dijo el centurión. Y él dijo, y yo no me tuve por digno aún de venir a ti. Así que envié a alguien más, pero dijo, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a este hombre, ve, y él va. Y le digo a esto, ven, y él viene, porque él tenía autoridad. En otras palabras, si el que le decía a ese hombre que fuera, él tenía que ir, hermano, porque él estaba sobre él. Él es superior a él y él debe obedecer a su Señor. Fíjese, Isaías 6:8, hermano, cuando dice la voz del Señor, en ese tiempo Jehová, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Fíjese, algo más profundo, hermano. Ya no era mandato, simplemente estaba diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Sí me entiende? David dijo esto, ¿cómo se me antoja un vaso de agua? Y 3 que estaban ahí salieron corriendo, hermano. ¿Fue mandato? No. Hermano, es algo que tenía que cumplirle a su Señor. Dijo, ¿a quién? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Eso es lo que dijo Isaías. Heme aquí, Señor.
envíame a mí. Pero después de que, si ustedes leen ese capítulo, hermano, hay una limpieza previa. Se levantó un ángel y limpió sus labios, porque él dijo, Dios mío, soy un hombre de labios impuros, entre tanta gente, o un pueblo de labios impuros, hermano. ¿Cómo se sentía indigno cuando vio a aquellos ángeles, uno cubriéndose los ojos, otro cubriéndose los pies, y el otro, y las otras alas, 6 alas, hermano? ¿Y un ángel qué pecado tiene, hermano? Nosotros sí, hermano. Pero aún así, hermano, él lo limpió para poder enviarlo, para poder servir. Como dijo, aquí está el vaso, usted es el vaso, hermano. Ya está limpio para servicio, pero lo tenemos que llenar porque si no vienen otros 7. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermano? Porque ahí está la tentación. Ahí está la tentación, hermano. Ahí está la tentación. El pecado está a la puerta, dijo Pablo. Fíjese. Ya voy acabando, hermano. No iba a terminar. Ok. Dios nos ha comparado con ovejas, y si alguien conoce acerca de criar ovejas y la naturaleza de las ovejas, pues sabrán que una oveja no puede dirigirse por su cuenta. Amén. Necesita un pastor. Es su naturaleza, la creó Dios, así nos creó a nosotros. Necesitamos de un pastor. Fíjense. Aún en los mataderos encontramos que traen las ovejas y es guiada hasta el matadero por un chivo. Búsquenlo en internet, hermano. Busquen en internet en varios países. Dejan un chivo criar con las ovejas. Y como ella tiene eso de liderazgo, hermano, porque hay hombres, hermano, que tienen liderazgo de afuera, hombres del mundo. Saben cómo liderar, hermano. Y él les va liderando hacia la muerte, hermano. Pensando que están bien. Y llegando al paso, ellos se brincan, chin, y lo dejan ahí. Hermano, dice esto. Un chivo la guía. Entonces, cuando llega al final del corredor, él salta a un lado y las ovejas entran directo al matadero. Nos damos cuenta que la oveja no puede dirigirse por su cuenta. Amén. Ok, dice, esta otra naturaleza, hermano. En la Biblia dice que bajó Dios o el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Ok, dice, Jesucristo fue representado como un cordero. Siempre uno encontrará a Dios en la naturaleza y Dios nos comparó a ovejas que tienen que ser guiadas. Alguna vez se fijaron, yo prediqué un sermón hace mucho tiempo, que la paloma descendía sobre el cordero para guiar al cordero y la guió al matadero. Oh, dice, esa paloma no podía haber descendido sobre ninguna otra clase de animal porque ambos tenían que ser de la misma naturaleza. Eso lo van a encontrar ahí en Mateo, hermano. Fíjense. Pues es de igual manera hoy, y por nuestras malas maneras, el Espíritu Santo sencillamente levanta el vuelo y se va. Debe de tener la misma naturaleza el ave, hermano. Fíjense, Dios no puede ser partícipe de cualquier cosa, pensamiento, actitud, hermano. Dios se levanta y se pone ahí. Ahí está. Ahí está esperando, hermano. Cuando causamos algo, hermano, que no está conforme a nuestra vida, Él no puede optar. Hermanos, ¿sabían que no podemos recibir sanidad, hermanos, también si no nos ponemos a cuenta con Dios? El anciano puede orar, hermano, pero si usted ha hecho algo, hermano, ha adulterado, ha mentido, ha fornicado, ha visto pornografía, Dios no va a sanarlo de lo que sea, hermano. Tiene que ir a confesar eso, hermano. Eso no nos enseñaron, hermano. La palabra lo enseña. El Señor Jesucristo lo enseña. Tenemos que ponernos a cuenta, hermano. Porque es necesario, hermano. Es necesario, hermano, estar limpiecitos, hermano. Ahora, eso es aquí. Si se llega a morir, hermano, con ese pequeño defectito, hermano, usted no entra ya. No entra para nada, hermano. Ahora dice, pues de igual manera hoy y por nuestras malas maneras el Espíritu sencillamente levanta el vuelo. Ahora, pero si nosotros tratamos de vivir la misma vida de siempre, y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos convierte en nuevas criaturas,
entonces Él puede guiarnos, pero si nosotros tratamos de vivir la misma vida de siempre, no, eso no funcionará, simplemente no funcionará. Pero ahora, ¿se han preguntado quién lo guía? ¿Sí se ha preguntado quién lo guía, hermano? Porque así como el Espíritu Santo hay otros espíritus, hermano, que también lo guían. Esa es la pregunta ahora, hermano. Pues todos somos guiados por algo en esta noche. Tiene que ser así con nosotros. Ahí en ese mismo capítulo de Romanos 8, en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, ¿qué? Amén. Entonces necesitamos ser guiados por alguien, hermano. Así como allá afuera, hermano, que usted a veces se deja guiar por el patrón, por el manager, por lo que sea donde trabaja, hermano. Así en la vida espiritual necesitamos nosotros que alguien nos guíe. Fíjense, Mateo 17:6. Aquí acabo. Póngase de pie. Miren, hermanos. Aquella noche, hermano, cuando fue allá en el monte, hermano, dice que mientras hablaba, como lo oímos, dice que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dijo a él oíd. Hermano, nosotros debemos que dar cuenta, hermanos, algún día. Si nuestra naturaleza, hermano, todavía están en las cosas del mundo y no la naturaleza del Espíritu Santo, hermano, Dios no puede tomar su posición. Él no puede permanecer en nosotros. Él tiene autoridad, hermano, pero debe haber una disposición del Hijo. Porque si estoy reclamando ser hijo, debe haber una disposición, hermano. ¿Por qué, hermano? Es tan sencillo. Vamos a decir que este es un grano de maíz bien bonito, escogido para sembrarlo. Pero si yo lo dejo aquí, ay, se me cayó el grano. Si lo pongo aquí y nunca lo entierro, ¿usted cree que nazca? ¿Verdad que no? Dijo el Señor Jesucristo que grano que cae en la tierra y no muere, queda solo. Aún, hermano, echándolo a la tierra. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tiene que morir, hermano. Y cuando la palabra de Dios es puesta en los terrenos fértiles del creyente inspirado, hermano, porque tiene, mira, hermano, cuando uno está predicando también, el creyente tiene que tener esa unción para que sea vivificado esa palabra. Tiene que ser ungido ese corazón por el Espíritu Santo para que se manifieste. ¿Cuándo? Ahí mismo, hermano, cuando usted salga, lo que se le ordenó, usted lo va a hacer, no porque lo tenga que hacer, porque el Espíritu Santo lo lleva. Y él dijo, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra, hermano. Dijo, produce exactamente lo que Dios dijo que haría, porque no puede fallar, hermano. Es la palabra eterna de Dios. Tiene que despertar a la gente, hermano, esa palabra. Tiene que traernos a algo cuando se recibe la palabra, y esa es la inspiración. Ese es el Espíritu Santo. Esa es su autoridad, hermano. Mire, y el hombre no está en condición fuera del arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, hermano. Él no está en condición para recibir la palabra hasta que primero haya sido inspirado, hermano. Porque usted recibe la inspiración por algo que sucedió y usted llega y escucha al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a sacar sus trapitos y le va a decir de qué está mal. Y va a decir y se va a dar cuenta, yo tengo un Señor. Hoy conozco que alguien dio la vida por mí en el Monte Calvario. Y sé que le he fallado. Y él viene al altar y llora. Y dice, pastor, estoy arrepentido. O estoy arrepentida por lo que hice. Yo necesito bautizarme. Y ese es un arrepentimiento genuino, hermano. Como dije, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados.
Cuando usted baja al agua, es justificación. El agua es justificación. El Señor, usted ya se puso bajo la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y el Padre, el Espíritu Santo dice, usted, mi hijo, ¿ah? Lo ve blanquito, como si no hubiera hecho nada. Pero eso no quiere decir, hermano, que ya tienes, que ha quitado su... No, hermano. Pedro así lo dice, no quitando la inmundicia de la carne. Malaquías 36:25 dice, y esparciré sobre vosotros palabra limpia o agua limpia, y quitará vuestras inmundicias y también vuestras idolatrías. ¿Qué es idolatría? Aquello que ponemos primeramente que Dios, que trabaja para Él. Por eso mucha gente allá afuera no comprende, hermano, por qué estamos aquí. Y aquí no se trata de comprender, sino de ver. Ver con el corazón. Saber que su palabra tiene autoridad y que regresamos a casa. No venimos a ser una persona mejor, hermano. Nunca lo vamos a hacer. El profeta sabe que cuando aceptamos el mensaje de Dios, sabe que nunca vamos a ser buenas personas. Somos buenas personas porque Él es bueno. Somos perfectos porque Dios es perfecto. Sin Él no podemos ser. Nosotros vamos a seguir siendo una falla mientras estemos en esta carne. Pero Dios le va a poner su corazón a hacer esto, luego esto, luego esto, luego aquello, luego trabaja para esto y eso va a salir en automático, hermano. Oremos, hermano. En lo que pasa a nuestra hermana. Amadísimo Padre Celestial. Señor, le pedimos más que nada, Señor, perdón, Señor, porque a veces fallamos, Señor, así como dijo el malhechor. Somos dignos, Señor, de irnos al infierno, Padre, de pagar por lo que hemos hecho, Señor. Sabemos, Señor, también que por las escrituras, Señor, nos alejamos de usted. Y usted se enoja a veces, Padre. Usted lo dijo en el Antiguo Testamento, marcando para estos días dos cosas o dos males ha hecho mi pueblo. Se han alejado de la fuente viva, Señor. Aún su profeta nos dice, Señor, que aún veniéndonos a sentar aquí, Señor, escuchar su palabra, eso no marca la diferencia, Señor, si esto que tenemos aquí no es vivificado, Señor. Y cada semilla, Señor, que fue sembrada antes de la fundación del mundo, Señor, al darle esa luz, Señor, esa preciosa luz, Padre, que es su Hijo, Señor, el sol de justicia, de ese nuevo amanecer, Señor, que ha salido para cada uno de sus predestinados, Señor. Da, Señor, viene a vida, Señor. Viene manifestándose lo que estuvo, Señor, como usted anduvo, como usted habló, como usted se comportó, Señor, obedeciéndolo, Señor, nomás a usted, porque usted, Señor, es el Padre, el Espíritu Santo, Señor, y Él decía, yo no hago nada sin que usted se lo mostrara. No es que sean dos personas, Señor, sino su Hijo que fue manifestado en carne, Señor, y toda la deidad fue puesta en Él, y Él hablaba como si estuviera aparte, Señor, pero a nosotros, Señor, se nos dio, Señor, más que nada la revelación, Señor, de lo que estaba diciendo, y con ojos espirituales, Señor, lo vemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que era usted mismo, Señor, vaciado en ese hombre llamado Jesús, Padre. Y ahora, Señor, no nomás en Él. Lo que era usted fue vaciado en Jesús, y Jesús, Señor, ahora se vació en cada uno de sus hijos para estos posteriores días. Por eso Él dijo, Señor, que seríamos glorificados, Señor. Y ya fuimos glorificados, Padre, así como lo dijo Pablo, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir avanzando en esta noche, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos un día, Señor, poder verlo en esa preciosa majestuosidad que es usted, Señor. Señor, le pido por cada uno de mis hermanos, en el precioso nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento en lo que nuestro hermano canta unos cantos de adoración. Amén. ¿Cuántos se gozaron?